Vamos al ámbito internacional con la Fiscalía de Perú, que abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y 3 de sus ministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto a raíz de los 47 fallecidos y las decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas. Para conversar más respecto a este tema, estamos junto a Carlos Scafi, analista internacional, director del think tank Reflexiona Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gustavo, un agrado saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, Carlos, muchas gracias por este diálogo. A ver, lo primero, ¿cuál es el escenario, ¿no?, que existe hoy en Perú a propósito de estas manifestaciones, estos hechos de violencia y con más muertes, desgraciadamente, lo que está ocurriendo ahí en el país vecino? A ver, Gustavo, ayer, bueno, la verdad las cosas que han sido días negros para el Perú, vimos en Puno un escenario altamente complejo que dejó, como ustedes saben, 18 peruanos fallecidos, entre ellos un joven policía nacional que muere de un impacto de bala al interior de la patrulla donde se encontraba realizando labores y después muere calcinado y termina finalmente de fallecer calcinado por una turba finalmente que se enfrenta a esta patrulla, en donde además logran escapar 2 policías seriamente golpeados. Pero no solamente Perú ha tenido estos episodios en Puno, sino que ayer además los veíamos en Arequipa, en donde, consecuencia de estas durísimas protestas, quedaron cerca, Gustavo, de 34 heridos y lamentablemente otro fallecido más. Entonces se abre una discusión bastante, te diría yo, seria respecto de la legitimidad de la protesta. Una cosa es la manifestación natural, la manifestación legítima de quienes piden el adelanto de elecciones, de quienes piden que se vayan todos, es decir, ejecutivo y legislativo, pero lo que no se puede desnaturalizar es finalmente esta protesta legítima con actos de violencia, de delitos, de muertes, de saqueos, de vulneración del Estado de Derecho. Entonces, eso finalmente, obviamente, abre y fracciona mucho más esta fractura expuesta que tiene la sociedad peruana, que se ha venido evidenciando, te diría yo, durante los últimos 5 años, ¿no? De hecho, recordemos que Perú, si contamos este periodo gubernamental que recién empieza, en 6 años Perú ha tenido 6 mandatarios. Exacto. Vuelvo a decirte, la situación es bastante crítica, se pide el adelanto de elecciones y fíjate, Gustavo, que a pesar de que la propia presidenta Dina Boluarte, a las 48 horas de haber asumido el cargo, en un acto de sintonía social no menor, decide adelantar la culminación de su gobierno. Su gobierno culminaría en julio del 2026, continuación del gobierno de la fórmula presidencial del presidente Castillo, y decide presentar un proyecto, lo lleva al Congreso, y en una primera legislatura el Congreso decide, se aprueba por mayoría, adelantar. Hoy falta una segunda legislatura, pero te toco esto porque lo importante es que la audiencia entienda que la voluntad por parte del Ejecutivo de adelantar elecciones está. Lo que pasa es que hay un problema comunicacional desde mi óptica de hacer llegar finalmente esto al ego, ¿no? A quienes reclaman, a quienes se sienten estafados, a quienes de alguna forma sienten que sus expectativas se diluyen y que la actual presidenta Dina Boluarte no necesariamente les representa. Exactamente. Carlos, a propósito, bueno, de lo que estamos viendo también en pantalla, ¿no? Estas manifestaciones, sí, estos hechos de violencia, que cuando comienzan, a propósito de lo que usted también reflexionaba, es con ese discurso del que se vayan todos, ¿cierto? Y de ahí, claro, aparece también este escenario donde hay un adelanto de elecciones, una postura que de alguna manera uno podría decir que está sobre la mesa, ¿cierto? Que podría existir esta posibilidad. Correcto. Ahora bien, ese adelanto de elecciones no es algo inmediato, no es algo a corto plazo. Eso uno lo señala, ¿no?, que podría venir de aquí a 2024. Sin embargo, una posible renuncia, en este caso de Dina Boluarte, eso podría adelantar ese tiempo, ¿no? Efectivamente, y pareciera ser de que lo que se busca con estas manifestaciones, ¿no?, es que aparentemente pareciera ser, pero ojo, hay que tener mucho cuidado ahí en generalizar, porque yo te hablaba de quienes se manifiestan de manera legítima, pero también, vuelvo a decirte, pareciera ser, en Perú se caracteriza por la ausencia de predictibilidad, pareciera ser que estuvieran buscando adelantar esto y
vulnerar el orden constitucional. O sea, claro, si es que la presidenta, ojo, renunciase, inmediatamente asume la mesa directiva del Congreso. Eso es la sucesión constitucional. Y si asume la mesa directiva, Gustavo, las elecciones no van a ser en un mes ni en 2 meses. Podrían ser en 9 meses, tranquilamente. Claro. ¿Ah? O sea, no es que vaya a ser inmediato. Y claro, cuando se habla de abril 2024, estamos hablando cerca de 16 meses aproximadamente. O sea, no es que con la renuncia de ella el tema vaya finalmente de la noche a la mañana a decantar en un adelanto de elecciones. Y hay otro tema más, que si es que eso ocurriera y pareciera ser que quienes quisieran o impulsan o asusan que ocurra esto, son aquellos que estarían interesados en que se mantengan las actuales agrupaciones políticas y no necesariamente se abra un espacio para que puedan presentarse otras. ¿Ah? Entonces, aquí claramente no solamente están quienes se manifiestan de manera legítima, sino que hay otros intereses que yo me imagino con la investigación que está a cargo de la Fiscalía de la Nación se van a poder dilucidar hechos que finalmente van a terminar decantando, por ejemplo, ¿no? en cuál fue la causa de las muertes que han existido en Puno, que han existido en Cusco y que existieron además inmediatamente después de la asunción de la propia presidenta Boluarte. Claro. ¿Cómo se tomó, de alguna manera, esa situación de que el Congreso le haya dado su voto de confianza al gobierno de Boluarte, dándole el voto de confianza al gabinete, ¿no?, presidido por Alberto Otárola, con esta situación, ¿no?, que se ha generado el que se vayan todos, obviamente con todo este conflicto y con todo este malestar que existe de parte de la ciudadanía, no solamente con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo? Entonces ahora este Congreso que le da el voto de confianza al jefe de gabinete, ¿cómo lo tomaron? Efectivamente, Perú tiene un Congreso unicameral de 130 parlamentarios y fueron 73 votos a favor los que deciden finalmente darle la confianza al gabinete Otárola, que se ha caracterizado básicamente por ser un gabinete de tecnócratas. Eso hay que decirlo. Obviamente es un espaldarazo, pero que no necesariamente un espaldarazo a nivel del legislativo, a nivel de los poderes, a un espaldarazo fáctico, si quisiéramos llamarlo así, pero no necesariamente se puede traducir eso en un espaldarazo de quienes están presentes en las manifestaciones o particularmente de la zona sureste del Perú, es decir, Puno, Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Apurímac, no necesariamente de ese sector. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y debería ser muy cuidadoso el gobierno en la forma en cómo comunica, en la forma como conecta. Yo lo decía hace unos días, si el gobierno debe tener la necesidad de comunicar tantas veces sea necesario que este gobierno es de transición. Se ha dicho, la propia Dina Boluarte lo ha dicho, pero hay que repetirlo mucho más porque pareciera ser que ese mensaje no llega al ego, no llega al pueblo. La confianza del gabinete de Otárola es una buena señal, pero claro, dentro del ámbito del orden constitucional, pero no necesariamente eso se traduce finalmente en la calle porque hay un desgaste natural, hay un hastío, hay ausencia de representación de manera importante, entonces muchas veces se piensa que esto es más de lo mismo. Claro, porque dentro de lo que usted mencionaba, efectivamente, dentro de este voto de confianza hubo 73 votos a favor, 43 en contra de quienes estaban en contra, por ejemplo, grupos de izquierda, claro, quienes estaban en contra de este voto, ¿no?, de confianza hacia el gabinete, incluso expresando palabras muy, muy fuertes, señalando que el gobierno de Boluarte tenía más muertos que días en el poder. Muy triste finalmente el saldo que se entrega. Pero fíjate, mira, yo soy chileno, Gustavo, vivo 25 años en Perú y enseño, hago clase acá. Perfecto. Y lo que te puedo decir es que el peruano en general es muy pacífico y yo y el peruano, estoy hablando del grueso de peruanos, quiere paz social, quiere trabajar, quiere accesos, quiere educación, quiere salud, quiere sentirse representado, quiere sentirse escuchado. Muchas veces al peruano del centro, de las zonas más alejadas del Perú, no se le escuchó y eso requiere hoy. Claro, probablemente siempre puede ser tarde, pero siempre también va a ser el momento para comenzar a tender puertas de diálogo. Yo te decía, el peruano quiere paz, pero no necesariamente la paz de un camposanto. O sea, los saltos de fallecidos, como tú bien lo decías,
pintan días muy oscuros, no solamente para el Perú, sino para la propia administración de la presidenta Boluarte, que vuelvo a decirte, ha tenido sintonía social, pero en mi opinión probablemente le ha faltado comunicar más, llegar más, bajar el mensaje. Ya. En este escenario, Carlos, hay un deterioro Sí. de la clase política en Perú, así lo han señalado varios expertos, también una fragilidad de acuerdo a la institucionalidad del presidente de la República. También se habla de una democracia muy débil. En ese escenario, uno dice, bueno, ¿de qué manera puede surgir y pueden terminar este tipo de manifestaciones y protestas y lo que está viviendo, ¿no?, el pueblo peruano? Efectivamente, Perú ha demostrado y se ha evidenciado una democracia débil, independiente, por cierto, del divorcio que mantiene lo político de lo económico, Gustavo. Y esa democracia débil se ha debido básicamente, o mejor dicho, y concretamente me refiero a la cuestión de vacancia presidencial que se ha dado, tú lo has visto en los últimos años, en el último periodo gubernamental. Perú tuvo 4 presidentes en 5 años, una situación muy compleja que debilita de manera importante la institucionalidad de la República, pero esa situación se da por 2 razones. A ver, Y me gustaría explicarte. La por favor. primera es porque la primera es por la ausencia de gobernabilidad que existe en el país. Y ahí se abre un campo interesante que explica cuáles son las razones. La primera razón de ello, que además explica la figura de la vacancia, es que Perú mantiene un sistema semiparlamentario en la práctica, un sistema político presidencialista, con un Congreso de apenas 130 parlamentarios y obviamente esta única Cámara Legislativa hace que el presidente no necesariamente tenga un perfil hiperpresidencialista. Después está la figura de la vacancia, que es una figura contemplada dentro del orden constitucional, y la vacancia presidencial, por ser una definición tan amplia, el mecanismo se puede utilizar para cualquier cosa, como por ejemplo vacar al presidente por la enfermedad o muerte, o incluso hasta por su autoridad moral. Imagínate lo complejo que resulta ser definir autoridad moral. Tercero, la fragmentación, la hiperfragmentación de la política peruana, la ausencia de partidos políticos. Y finalmente, como cuarto punto, la corrupción es una condición constante, transversal, es parte y hay que decirlo, ha sido la estructura transversal que ha corroído las bases de la administración en diversas esferas. Entonces, esto finalmente explica por qué se ha debilitado tanto la institucionalidad de la República, la gobernabilidad, y en paralelo tienes al electorado, y hay que decirlo, lo digo con mucho respeto, que tampoco se hace responsable de lo que elige, de por quienes votan. Entonces, no, lo que no puede seguir pasando es que, claro, si no te gusta un mandatario por el que elegiste, finalmente termines vacándolo, cambiándolo, por más que esto esté contemplado, porque vuelvo a decirte, sigue debilitando la institucionalidad de la República. Perfecto, muy claro. Entonces, describiendo, ¿no?, en ese relato el escenario de lo que está ocurriendo en Perú. Carlos Scafi, analista internacional, le queremos agradecer por este contacto. Gustavo, un placer. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias.